¿Eres de los que das cuerda a tu caballo para cansarlo? Entonces tienes que ver este vídeo. ¿Para qué sirve realmente dar cuerda a un caballo? ¿Cuál es su finalidad? Sé que mucha gente antes de montar le da cuerda al caballo para cansarlo, para que libere toda esa energía que le sobra, y así cuando se monta hay menos probabilidades que haga algo no deseado por el jinete. Y si hablamos de potros en proceso de doma, esto es correcto. Pero cuando hablamos de caballos que ya llevan alrededor de un año como mucho montándose y aún se le da cuerda para cansarlo, esto ya no se puede considerar que sea correcto. Cuidado, no os confundáis, una cosa es dedicar una sesión de trabajo a dar cuerda y otra muy diferente es dar cuerda y después montarte. Esto último es lo que me refiero y de lo que voy a hablar en este vídeo. Primero de todo vamos a ver los 5 beneficios que puede obtener al dar cuerda a un caballo si sabes hacerlo correctamente. Primero, mejora la coordinación del caballo. El caballo aprende a coordinar sus movimientos a los 3 aires. Segundo, desarrolla su equilibrio. Al ser un trabajo en círculo, este tiene que equilibrarse para seguir el círculo. Tercero, aumentar su flexibilidad. Evidentemente, si lo hacemos correctamente, el círculo nos ayuda a empezar a flexibilizar el cuerpo del caballo. Cuarto, mejora su condición física en general. Sobre todo en potros que no han trabajado nunca, trabajarlos a la cuerda les da resistencia y fuerza para poder montarlos en un futuro. 5. Entrenar el carácter del caballo, influyendo directamente en su temperamento. A la cuerda, el animal debe aprender a respetar, confiar y obedecer a su domador, y eso lo conseguiremos con la voz y nuestro lenguaje corporal a través de poner y quitar presión. Dar cuerda se utiliza en la doma inicial de un potro, también en la reeducación de caballos resabiados o con algún problema físico, para ejercitar a caballos que pasan largas temporadas sin ser montados y relajar a caballos nerviosos. Pero no cansarlos, porque si los cansamos y luego nos montamos, el estado físico del caballo no estará al 100% para una buena sesión de trabajo, porque toda su energía la habremos consumido a la cuerda. No se trata de quitarle la energía al caballo para poder montarnos, hay que enseñar al caballo a que tiene que controlar su energía, ya que si no lo hacemos estaremos condenados a dar cuerda eternamente al caballo en cuestión. Aparte que un caballo que sabe contener su energía, este la utilizará para esforzarse en el trabajo e ir liberándola a medida que se lo vamos pidiendo con los ejercicios o aires que realice en la sesión de trabajo. Por poneros un ejemplo, una persona tiene que hacer una carrera de 10 kilómetros. Si esta persona a la salida pone toda su energía para estar en las primeras posiciones, evidentemente correrá más rápido, con unas zancadas más amplias, levantando bien los pies y seguramente lo consiga. Pero ¿cómo llegará a la meta si toda la energía la ha gastado al principio de la carrera? ¿Será capaz de mantener la posición que ha obtenido en la salida? Seguramente no. Los otros corredores lo irán adelantando porque estos han sabido dosificar su energía para mantener un ritmo constante hasta el final de la carrera. Pues bien, el caballo no tiene esa capacidad de dosificar su energía. Hay que enseñarles y para ello hay que montarlo cuando aún tenga energía y no estén cansados. Esto es algo que no pueden enseñar los jinetes novatos o miedosos, ya que en el proceso de esta enseñanza puede que el caballo suelte la energía en algún momento que no esperemos, y es cuando el jinete tiene que saber reaccionar a ese descontrol. No os puedo decir cómo dominar ese momento porque dependerá de lo que haga cada caballo, ya que hay muchas maneras en las cuales los caballos liberan la energía montados y depende de una u otra acción que el jinete reaccione de una manera u otra. Os voy a dar algunos consejos para los que no sois profesionales y tenéis caballos con bastante energía que le tenéis que dar cuerda siempre. Proceder como se hacen en los potros. Estos no se les quita la cuerda de un día para otro, sino que cuando ya el caballo va respondiendo a las ayudas del jinete, se va quitando la cuerda progresivamente. O sea, cada vez quitar un poco de tiempo de dar cuerda y dependiendo de cómo se comporte el caballo, ir disminuyendo el tiempo que se le dedica a la cuerda. También es recomendable que al principio de la sesión trabajar el caballo en algún sitio reducido como puede ser un rompén, o sea un picadero redondo. Así, si hace algo será más fácil de controlarlo que en un sitio con mucho espacio. Y cuando ya veis que más o menos el caballo es controlable, pasarlo a una pista más grande. Situaciones donde el caballo puede liberar su energía. Días de vientos. Si tiene mucha energía estará más predispuesto a asustarse. Temperatura ambiental.
En verano, por el calor, los caballos no tienen tantas ganas de hacer tonterías, así que es una época perfecta para plantearse dejar de dar cuerda progresivamente. Una rutina ayuda al caballo a que la energía no se acumule, así que tened en cuenta que si trabajáis al caballo cada día y en algún momento no se cumple, cuidado el día que se monte. Después de 2 días parados, puede que la energía de este no juegue una mala pasada. La alimentación del caballo. Un caballo sobrealimentado puede tener más energía de la que necesita, sobre todo los alimentos altos en hidratos de carbono y grasas. Por cierto, no me preguntéis por la alimentación de un caballo, porque eso tiene que ser personalizado, y yo no soy dietista equina. ¡Hasta la próxima, caballistas!